Para estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza, trataremos el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Como ustedes saben, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un tema que siempre ha generado controversia. Es importante, pues, señalar que conceptualmente esta prestación laboral se entiende como el derecho de la comunidad de trabajadores de una empresa a percibir una parte de los resultados del proceso económico de producción y distribución de bienes y servicios. Así lo conceptualiza el maestro Mario de la Cueva, tratadista laboral por excelencia. Uno de los temas más controversiales que se dieron a raíz de la reforma de la subcontratación del año pasado son los topes salariales. En este sentido, lo que nos queremos referir en estos 10 minutos es a la validez legal y constitucional del tope que se estableció mediante decreto del 23 de abril del 2021, en el que se estableció que los trabajadores tendrán limitado el derecho a participar en las utilidades, ya sea con los 3 meses de salario o el promedio de los 3 últimos años, lo que resulte más favorable al trabajador. La Constitución mexicana, en el artículo 123, apartado A, fracción novena, establece una excepción al pago del PTU, y son las empresas de nueva creación, los trabajos de exploración, y aquí es la parte importante, otras actividades cuando lo justifique su naturaleza o condiciones particulares. En este sentido, es importante señalar pues que la Ley Federal del Trabajo, desde que se promulgó en el año de 1970, desde entonces se establecen diversas excepciones y limitantes. Por ejemplo, están las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, que entonces la excepción será en los 2 primeros años de funcionamiento, las empresas de industria extractiva siempre y cuando sean de nueva creación, donde durante el periodo de exploración, así como las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes y que funcionen con bienes de propiedad particular para ejecutar actos con fines humanitarios o de asistencia. También el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia también están limitadas en de repartir utilidades, como las empresas que tengan un capital menor al que fije en su momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa consulta con la Secretaría de Economía. Esto por lo que hace a las excepciones. También hay otra serie de personas morales o de actividades que, en función de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el título 3 de los no contribuyentes, pues establecen una serie de excepciones hacia el contribuir al impuesto sobre la renta, lo que por consecuencia pues da también la no obligatoriedad del pago, no se genera por naturaleza el pago del reparto de utilidades. Y estas, en forma simplemente descriptiva, pues están las donatarias autorizadas, los sindicatos, los colegios de profesionistas, las asociaciones de padres de familia registradas en la ley, de acuerdo a la Ley General de Educación. También se encuentran las asociaciones con fines políticos y religiosos, asociaciones de colonos o la administración de condominios, asociaciones deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, entre otras. No obstante eso, como se puede ver, bueno, pues ya hay un número importante de excepciones y de limitantes, pero también existen ya dentro de la ley
la exclusión o limitación del pago del PTU dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, incluso con la adición que ya hemos señalado. Una de estas son los directores, administradores y gerentes que no tienen derecho a participar en las utilidades. También lo están los trabajadores de confianza que participarán, pero con una limitante del 20% del salario máximo de los trabajadores sindicalizados o de los trabajadores de planta con esa misma característica. En este sentido, normalmente ante la dificultad de establecer, cuando no hay sindicato, cuál es el trabajador de base, la recomendación que hemos hecho es establecer el trabajador de confianza que pueda realizar funciones que no tenga trabajadores que tenga que supervisar o inspeccionar, y sobre esa base determinar cuál es el trabajador de confianza que no desarrolle esas labores y utilizar el nivel siguiente como base para incrementarlo en este 20%. También es importante señalar que desde la formación de la ley en 1970 quedaron excluidos de la participación de utilidades, o más bien dicho, con una limitante en la participación, aquellos trabajadores que presten servicios a personas de las cuales derive su trabajo la posibilidad de hacerlo. Estos son profesionistas independientes como abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera. Ellos, los trabajadores, estará limitada la posibilidad de recibir el PTU a un mes de salario, independientemente del monto del ingreso gravable que pudieran tener estas personas. También es una limitante aquellas personas que se dediquen al cuidado de bienes o que produzcan rentas, o aquellas que se dediquen al cobro de créditos y sus intereses. Aquí es importante señalar que este tema fue analizado constitucionalmente en razón de que diversas instituciones financieras consideraron que se encontraban dentro de estas limitantes, especialmente que se dedicaban al cuidado de bienes y que producían las rentas, como puede ser los intereses, pagaban las utilidades limitadas a un mes de salario. Es importante señalar que ya existe un precedente donde la Suprema Corte de Justicia estableció pues la existencia o la posibilidad constitucional de estas limitantes de los trabajadores a participar en sus utilidades. Otros casos son también los trabajadores del hogar y aquellos trabajadores eventuales donde no hayan trabajado más de 60 días durante el año. Esto es, los trabajadores que hayan trabajado menos de 60 días y por eso tengan el carácter de eventual, no participarán en las utilidades. Ya en forma particular, en la modificación, como decíamos, a la ley del 23 de abril del 2021, se estableció el tope máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Esto generó y va a generar en este año, que es la aplicación ya puntual de esta modificación, pues la forma en que se deba de calcular. A manera de conclusión, consideramos en Bufete Sánchez Navarro y en lo personal que esta limitante es válida, es legalmente constitucional y en razón de los fundamentos que ya apuntamos. Sin embargo, el proceso de determinación de la participación específica para cada uno de los trabajadores sí va a representar un trabajo puntual e importante del área de recursos humanos y financiera o contable de las empresas para hacer los cálculos generales. No quisiera yo dejar pasar la oportunidad de refrendar la importancia que reviste en esta ocasión y de aquí a futuro la constitución de las comisiones mixtas para el reparto de utilidades, ya que en el seno de este
diálogo, de esta negociación entre los trabajadores y el patrón, se darán las bases y el conocimiento de estas limitantes de los trabajadores de confianza, de la persona que deba de darse el 20% adicional y los montos precisos que están para cada uno. Como siempre, BSN Bufete Sánchez Navarro queda a sus órdenes para cualquier duda, comentario adicional, pues esperemos que como siempre sea de su interés estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza.